Luis Noriega, ¿qué pasó? A ver, vamos con Luis Noriega, el vocero para la reactivación económica, pero a ver, Luis, que tiene poco tiempo o cómo. Luis, buenos días, a ver, Días, Luis Alberto. buenos días, platícanos por favor. Hoy la reactivación, más de 116,000 sonorenses que vuelven. Sí, Luis Alberto, fíjate que estamos en la etapa 3. Hoy abren tres nuevos sectores de la economía considerados como esenciales. Ya lo hemos platicado: el sector minería, el sector de la construcción y el sector automotriz, autopartes, junto con lo que es la industria aeroespacial. Pues estamos hablando de una cantidad importante de trabajadores que se van a incorporar, y estamos muy preocupados por esta apertura. Pues obviamente el gobierno federal decreta que se incorporen estos tres sectores. Sin embargo, pues estamos, ya sabes, que estamos precisamente en foco rojo, pues, ¿no? La pandemia en su máxima expresión, y quisiéramos que el regreso que se está dando sea muy cuidadoso, muy ordenado, muy escrupuloso, siguiendo todos los lineamientos y los protocolos sanitarios para evitar que vayamos a tener algún rebrote que nos vaya a contagiar a los trabajadores. Por eso justamente se lanzó esta guía para la construcción de la nueva normalidad en el Consejo Estatal de Salud, para poder tener protocolos sanitarios extraordinarios. Decía la gobernadora el día de ayer, con atinada mención a agregarle las pruebas rápidas a los trabajadores, que se van reactivando en una proporción de 5% cada semana, para darles a los trabajadores la tranquilidad y la seguridad de que van a estar monitoreados y que van a regresar a sus casas sin contagios, para que no se estresen con la posibilidad de contagiarse y que van a contagiar a sus familias. El agregarle cubrebocas, por ejemplo, desde el momento mismo que están subiendo al transporte de personal durante toda la jornada laboral y el regreso a su casa, que vayan protegidos con cubrebocas, con los geles sanitizantes y todos los temas que las autoridades consideren que son importantes para evitar la dispersión del virus. El transporte del personal, un tema esencial, básico, que se desinfecte debidamente y obviamente con un aforo del 50%, entre otras medidas que se consideran son importantísimos y son extraordinarias a los lineamientos que marca el gobierno federal. Es prepararse bien para una apertura cuidadosa de las empresas de estos tres sectores, y obviamente esperar que el gobierno federal, en este esquema de semáforos, vaya monitoreando el desempeño que se va dando en los estados, en particularmente en Sonora, para ir viendo la posibilidad de ir abriendo otros sectores a la economía. Luis, ¿en dónde ves más riesgo, Luis? ¿Y cuál ¿Perdón? sería, en dónde ves más riesgo? ¿En qué sector? ¿Cuál sería el llamado entonces? Porque Fíjate exacto, que sin a ver, duda, Luis Alberto, te comento, hicimos un trabajo de la Luis, mano con científicos y Tocayo, tengo que expertos en este hacer, tema de evaluación. discúlpame, tengo que hacer un corte. ¿Me puedes aguantar? O si no, Sí, digo, claro que sí, sí, con gusto. por favor. Bueno, Claro. vuelvo con Luis Núñez, el coordinador para la reactivación en el estado. Toda la mañana con 51 minutos. Estoy con Luis Núñez, el coordinador para la reactivación económica del estado o del gobierno de Sonora. ¿Qué te preocupa? Dices que las empresas no vayan a aplicar las medidas. La gobernadora recordó ayer también las activaciones que deben de ser empresas de 250 personas deben de aplicar al menos al 5% de manera semanal los exámenes, ¿no? Más o menos, Luis. Exactamente, Sí. exactamente. Esa es la idea: agregarle de manera extraordinaria una serie de medidas a las empresas grandes para que puedan aplicarlas en sus protocolos y poderles dar mayor certeza a los trabajadores. Obviamente nos preocupa en un regreso que no considere estos factores como elementales, y que además debemos recordar que, de acuerdo a las autoridades sanitarias, estamos justamente llegando al pico de los contagios. Realmente no hemos llegado todavía a la parte más álgida, y estamos considerados como foco rojo. Entonces sí hay que extremar precauciones, sí hay que ser muy cuidadosos. Sí se recomienda a los trabajadores de estos tres sectores que van a acudir a sus jornadas laborales de manera regular el día de hoy, que extremen precauciones, pero que cuando regresen a sus casas se queden confinados. No es una apertura total, es una apertura gradual. Regresen a sus casas con sus familias, se queden confinados, aplicando todas las medidas de prevención que han aprendido y que han sido capacitados para ello, para evitar rebrotes que pueden ser muy peligrosos para todos. O sea, ¿cómo puede ser? Llega, báñate, cámbiate, Pues mira, desinféctate, a ver, de o sea, acuerdo a lo que dicen los especialistas, es muy importante, y los protocolos lo manejan de esa manera.
que lleguen a sus casas, que se quiten los zapatos, los dejen afuera, la ropa inmediatamente ponerla dentro de bolsas para plásticas para poderla poner a un proceso de sanitización, limpiarla, obviamente lavarla con detergente como debe ser y tomar las medidas precautorias para evitar que el virus que pueda traer en la ropa, que pueda traer en los zapatos, vaya a contagiar a la familia. Tomar ese tipo de medidas para evitar contagios. Por ejemplo, camino a su casa en el camión, por ejemplo, ¿cómo le van a hacer? El camión es un tema esencial, básico, es un gran foco de contagios si no se toman las medidas necesarias y los especialistas, los científicos han coincidido y han incluso estructurado protocolos específicos para el transporte donde dicen el transporte tiene que estar perfectamente desinfectado con mucha frecuencia, cada cambio de turno, cada cambio de personal debe desinfectarse. Y para ello también se requiere que antes de subir al transporte, los trabajadores se pongan cubrebocas, utilicen geles o desinfectantes para las manos, se suban con un aforo reducido, se espera que el aforo sea de 50% en los autobuses para evitar la cercanía entre los propios trabajadores arriba del transporte, una serie de medidas previamente establecidas que den certeza de que no se van a contagiar arriba del transporte. Es un tema básico, fundamental, para evitar que se disparen los contagios. ¿Algún sector que preocupe más que el otro? Los sectores que tienen mucho contacto entre ellos, que hay por su propia naturaleza, que están entrando y saliendo clientes con frecuencia, o los sectores que hay contacto entre personas por la propia naturaleza de la actividad, que se tienen que tocar entre sí, que tienen que tener, por ejemplo, digamos un consultorio donde un dentista tiene que atender a los clientes, a sus pacientes. Imagínate la posibilidad de riesgo de contagio. Entonces, hay sectores que por su propia naturaleza requieren una atención especial y obviamente ahí el riesgo es mayor. Ahí hay que tomar medidas extraordinarias para evitar contagios. ¿Pero a cuál en lo particular le haces el llamado? Por ejemplo, los dentistas, por ejemplo, los sectores de contacto entre personas, los que, por decir algo, los que ponen uñas, los que tienen ese tipo de contacto entre personas, tienen que tomar medidas extraordinarias. Si es posible poner algún tipo de barrera física, estarse limpiando con frecuencia las manos, etcétera. Todas las actividades tienen un mayor o menor riesgo, todas tienen que sujetarse a protocolos específicos y evitar en lo posible el contagio. Y para eso se han delineado, se han estructurado las medidas específicas para los diferentes sectores de la economía. Pero ¿cuándo vuelven esos? Porque minería, es decir, los que ya sabemos, los que vuelven minería, construcción y autopartes, todos los demás, no está claro, me decías, del 7 de junio vamos a saber. Exactamente. ¿Todavía se mantiene esa fecha para saber? Estamos sujetos a monitoreo por parte de las autoridades sanitarias del gobierno federal y nos van a decir, a ver, Sonora, vamos a verificar del día primero al final de la primera semana laboral, vamos a ver cómo te fue en tu manejo y contención de la dispersión del virus, en tu ocupación hospitalaria, en tu incidencia, en tu porcentaje de letalidad, en una serie de indicadores. Si manejas y contienes la dispersión del virus y estos indicadores son positivos, favorables para Sonora, te vamos a permitir que abras otros sectores. Esos sectores va a depender de cuáles van a ser esos sectores. Bueno, el gobierno federal va a hacer su listado de actividades dependiendo de la categoría que ya estructuraron ellos. Si son en foco naranja se permite una serie de actividades, si es foco amarillo otro tipo de actividades hasta llegar a la normalidad foco verde. Esas actividades se van a delinear de manera específica por parte de las autoridades federales para que los estados sepan cuáles son las que sí se permiten en cada uno de los focos. Por lo pronto, del semáforo. Todos los demás sectores no vuelven hasta el 7 de junio, reitero, que dé a conocer la federación junto con ustedes cuándo van a volver. Exactamente, es lo que hay que esperar y por lo pronto nos corresponde cuidarnos mucho, cuidar que estos indicadores se mantengan estándares bajos y si es posible disminuirlos para estar en condiciones de que se autorice la apertura de otros sectores de la economía. Bueno, pues estamos en contacto. Luis, ¿qué le dices a toda esa gente? Todavía hay gente que está molesta, tú lo sabes, y dice, a ver, ¿cómo es posible que no podamos volver? Sectores en comercio, servicios. Sí, yo les diría que hay que ser cuidadosos, hay que ser muy responsables con este tema. El virus es un virus muy contagioso, ya las autoridades sanitarias todos los días nos hablan de los hospitales, nos hablan de todos lados de que hay una cantidad de contagios importantes. Hace apenas
algunas horas veíamos que los hospitales privados se están pronunciando de que están llegando a sus límites en sus capacidades. Es decir, si es real, si es un virus contagioso, que tengan que tengan cuidado, que se vayan preparando estas empresas, que se vayan preparando, que se vayan capacitando para estar listos para cuando se les permita abrir, hacerlo con plena seguridad de que no vamos a tener mayores contagios al interior de estas empresas. Muy bien, gracias, te agradezco mucho, Luis Núñez, A la estamos en orden, contacto, Alberto, buenos gusto días. saludarte. Buen día. Igualmente, despedimos la señal de Megacable y nos quedamos en la plataforma de Proyecto Puente, en YouTube, en Facebook, en proyectopuente.com.mx y el 88.1 FM, La Voz del Pitic.